pues, ¿qué es lo mejor? Teniendo en cuenta que muchas veces lo que se busca es aplicar escalas, como por ejemplo el Minimental o el MOCA. Y realmente el Minimental y el MOCA son herramientas que tratan de cuantificar algo que igual hacemos en el examen neurológico, que es el examen mental. Entonces, en ese orden de ideas, voy a concentrar mi charla en cómo hacer un adecuado examen mental. Vamos a ir discutiendo las dudas y vamos a hacer tips prácticos de cómo hacer yo ese examen mental, porque muchas veces probablemente ustedes no van a tener el tiempo de sentarse en la primera consulta a hacer un MOCA completo, pero sí podrían hacer un examen mental dirigido y con esto tener algo de información para poder determinar si estamos ante un probable deterioro cognitivo. Primer tip práctico es que las demencias van a depender de que hagamos una muy buena historia clínica con énfasis en los primeros síntomas. Y eso va a determinar el perfil clínico. Ejemplo, si lo primero que presenta el paciente es más compromiso de memoria y orientación visoespacial, probablemente estemos y debamos pensar en una enfermedad de Alzheimer. Pero si el paciente inicia con cambios comportamentales y conductas de heteroagresión, probablemente estemos ante una demencia frontotemporal. O si el paciente inicia más con componente de alucinaciones visuales u otras alteraciones que me hagan pensar en corteza posterior, pues probablemente esté ante una demencia por cuerpos de Lewy. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todas las demencias al final, por ser procesos neurodegenerativos, se van a aparecer. Y planteando esto, volvemos al escenario que habíamos hablado en módulos anteriores del diplomado, en las sesiones en vivo, y es que debemos ser buenos haciendo historia, preguntando e indagando. Por ejemplo, hoy, particularmente en la consulta, estaba pasando revista en hospitalización y había ingresado una paciente que tenía unos episodios que la habían dejado como si fuera una ACV, nosotros la vimos, se hizo estudio pensando en ACV, pero luego interrogando a la paciente, dijimos, más que ACV, ¿será que son crisis epilépticas? Y posteriormente, ya hablando con ella, lo que estaba presentando era episodios en los cuales presentaba alteración o hipotensión que desencadenan los síntomas. Y esto lo logramos, ¿por qué? Porque hacemos una historia. Saludo también a Jason Castañeda que se conecta, a Miguel Materano y a Sharon Alvarado. Entonces ya dejando estos tips a un lado, vamos a iniciar, bueno, saludamos también a Cristian Betancourt con el examen mental. Bueno, entonces, este examen mental lo tomo del libro que les he venido recomendando, que es Neurosemiología, una aproximación clínica del sistema nervioso. Este lo pueden encontrar tanto digital, si lo buscan en Google Play Books, o si lo buscan en Apple Books, o si lo buscan en Amazon, o en Kobo, y físico lo pueden conseguir en Busca Libre, en Amazon también. Este tema, realmente vamos a concentrarnos en entender a qué se debe que hablemos de examen mental. Ustedes van a encontrar esto en algunos textos y dependiendo con quién lo discutan, como examen de funciones corticales, examen de funciones mentales superiores. Y cuando nosotros estábamos escribiendo este libro, pues tuvimos una amplia discusión entre los autores porque dijimos, bueno, ¿cómo vamos a denominar a esa primera parte del examen neurológico? Y finalmente concluimos que, como estamos hablando de que esto evalúa la parte de funciones mentales que incluyen funciones cognitivas y afectivas, pues la mejor manera de llamarlo es como tradicionalmente se ha denominado y que compartimos con psiquiatría, que es examen mental. ¿Qué hay que tener en cuenta para el examen mental? Que debemos recordar temas de neuroanatomía y de fisiología neurológica. Y cuando hablamos de examen mental es como si hiciéramos un signo igual con conciencia. ¿Listo? Y ahí entraríamos a otro apartado, y es, si yo ya sé que el examen mental lo que me está hablando es la conciencia como un todo, entonces yo cómo defino la conciencia. Entonces la conciencia en los trabajos de Plum y Posner, que es como de los autores clásicos en este escenario de neurología cognitiva, lo que nos plantean desde un punto de vista sencillo es que pensemos la conciencia como el estado en el cual un individuo está percatándose de su entorno y de sí mismo. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos esferas, el exterior y ser consciente de uno mismo. En español nosotros no diferenciamos, como se hace en inglés, cuando hablamos de conciencia y cuando hablamos de awareness. Para nosotros, así suena redundante, hablamos de ser consciente de sí mismo y ser consciente del entorno cuando hablamos de conciencia. Y ya cuando estamos con el paciente, ya sea en la consulta, en la urgencia, en la hospitalización, en la UCI, pues ¿cómo vamos a evaluar esto? Lo vamos a evaluar por medio de la respuesta que tiene el paciente al examinador. Y va a estar compuesto de dos elementos, que va a ser, uno, el nivel de conciencia, y aquí es donde va a entrar lo que hablamos como alertamiento. Entonces, que vamos a definir que puede ser el alerta,
la somnolencia, el estupor o el coma, como los 4 niveles básicos, y que a su vez pueden tener algunas subdivisiones según la clasificación y los autores que ustedes lean o prefieran. Y luego de que evaluamos un nivel de conciencia, lo que entramos es a la parte del contenido de conciencia. Y en el contenido de conciencia, siempre lo primero va a ser la atención, luego la orientación, luego evaluamos el lenguaje y el habla, luego evaluamos la memoria, luego hay un componente que es integrado, que es el cálculo, la abstracción y algo que puede también variar en su denominación, que son las funciones ejecutivas, que básicamente me está hablando es de el desarrollo y lo que puedo realizar con mi área prefrontal. Luego entra lo que son las nocias y praxias. Luego hablamos, que acá también lo compartimos con psiquiatría, que es la sensopercepción, ilusiones y alucinaciones, el juicio, pero digamos que el juicio de cara a neurología lo planteamos más desde la concepción de la enfermedad del paciente en cuanto a la introspección, ¿listo? O sea, aceptar su proceso de enfermedad y cómo se proyecta cuando salga de su proceso de enfermedad. Y finalizamos con el afecto. El afecto lo evaluamos desde el punto de vista de hacer un tamizaje rápido de si hay patología o no neuropsiquiátrica primaria, o si encontramos elementos o banderas rojas para heterolesión o autolesión. Si nosotros dividiéramos esto, entonces tendríamos, por una parte, lo que es alertamiento, por otra parte grande, lo que es contenido de conciencia, y si no incluimos el afecto, entonces estaríamos diciendo que cuando hacemos evaluación cognitiva o evaluación del componente cognitivo o de la parte de funciones cognitivas, pues tendríamos es que es todo lo que incluye el contenido de la conciencia que no abarca el afecto. O sea, atención, orientación, lenguaje, habla, memoria, pensamiento, nocias, praxis, en su percepción y juicio. Y esto, si ustedes se ponen a pensar, es lo que está incluido con unas escalas de valor en las pruebas del Mini-Mental y de la prueba de Montreal o MoCA, que finalmente nosotros recomendamos usar más el MoCA y ajustarlo por la escolaridad para cuando queremos hacer seguimiento y objetivizar un poco si hay un deterioro o una mejoría. Pero hoy nos vamos a concentrar en cómo es hacer un examen mental y específicamente el examen cognitivo, que sería lo que corresponde a este módulo, cuando no tenemos la posibilidad de hacer todo la batería en nuestro momento de la interconsulta o la consulta, pero sí queremos como hacer un examen muy dirigido a determinar cuáles son como los dominios más comprometidos. Y estas son unas cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero es, esto lleva un orden, y como todo en la neurología y en el examen neurológico, pues debe ser sistemático, y cada ítem que precede al siguiente, pues debe estar íntegro para que yo no pueda tener sesgos o falsos positivos o negativos. Entonces, por ejemplo, si de entrada mi paciente no está alerta, sino que está somnoliento o estuporoso, incluso en coma, pues yo no voy a poder evaluar de la forma usual el resto de elementos del contenido de la conciencia. Y ya si estamos hablando específicamente de la parte cognitiva, que dijimos que era todo el contenido de la conciencia, excepto el afecto, pues lo que yo debería tener en cuenta es que si el paciente no está atento, probablemente cuando yo le evalúe el lenguaje puede que falle, pero eso no necesariamente implica que el paciente tenga una alteración del lenguaje propiamente, sino que tendría que ir y evaluar si es que la inatención me está llevando a la falla en la valoración del lenguaje. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer pues es ajustar el examen a la particularidad del paciente. Y por eso tenemos que hay otro capítulo, que por ejemplo lo pueden encontrar en el libro, que es el examen del paciente en las unidades de cuidado crítico neurológico, que es una evaluación encaminada a poder objetivizar lo que podemos evaluar cuando no tenemos o hay alteración del nivel de conciencia. Entonces aquí voy a hacer una pausa a ver si tenemos alguna duda o pregunta en el chat, que ustedes ya saben que es usualmente cómo trabajamos. Entonces, saludo a Sharon Alvarado, Cristian Betancourt y Rubén Eduardo Hernández. Listo. Recuerden que cualquier comentario o aporte, apenas lo tengan, se les ocurra, lo van poniendo en el chat y yo voy a estar revisando de forma constante, porque es la única forma que tenemos de interacción a través de, pues, de YouTube. Bueno, acá ustedes van a ver que entonces yo tomé elementos del libro. El libro pues, es un libro de texto. No hay muchas gráficas y también es porque esto, cuando hablamos de examen mental, es mucha cosa de concepto. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la parte gráfica pues con ejemplos o con simulaciones en cámara. Entonces, cuando yo hablo del nivel de conciencia, recordemos que entonces desde el examen mental lo voy a dividir en dos, nivel y contenido. El nivel de conciencia equivale a también lo que llamamos como alertamiento.
Y cuando ustedes se encuentran en algún texto que no es neurológico, pero que hablan que el paciente tuvo compromiso de conciencia, usualmente se están refiriendo es al nivel de conciencia, o sea que hubo compromiso de pasar de estar alerta a estar somnoliento en estupor o coma. Pero ustedes ya con esta clase van a tener elementos para decir, oiga, no, probablemente sí tengan un compromiso del nivel o del alertamiento, pero el resto de ítems de la conciencia no. Y es acá cuando entra también la concepción de que nosotros, cuando hacemos una evaluación, un examen neurológico, y solo ponemos el Glasgow, los reflejos, y que el paciente no tiene una focalidad aparente, nos quedamos muy cortos en hacer una descripción del examen neurológico. Y particularmente la conciencia, con todos sus elementos, no cabe en un Glasgow. ¿Listo? Este solo es la evaluación de un apartado. Y como tal, no sería suficiente si ustedes me siguen poniendo en sus reportes y en sus historias Glasgow 15-15. Ahí solamente me están diciendo que el paciente pues, tiene un buen nivel de conciencia. Bueno, entonces ese nivel de conciencia en los pacientes va a fluctuar y eso va a ser determinado por patologías primariamente del sistema nervioso o por alteraciones sistémicas o por lesiones externas, que es como lo más frecuente. Y hay una recomendación que nosotros hacemos y es cuando ustedes no estén muy seguros de etiquetar al paciente en decir, este paciente es somnoliento, es estuporoso o está en coma, pues lo mejor sería que ustedes, como hemos recomendado en varios apartados de las sesiones, que ustedes describan lo que ven. Entonces, ejemplo, se ingresa a la habitación del paciente, el cual no presenta apertura ocular espontánea, pero al realizar estímulo vigoroso, presenta apertura ocular o con estímulos nociceptivos intensos. ¿Y eso qué me va a decir a mí? Que probablemente ese paciente esté estuporoso. Pero ustedes no escribieron esa palabra, no se comprometieron porque no estaban tan seguros, pero sí le ayudaron al otro médico que leyó su reporte de examen a saber que para el momento en que ustedes lo evaluaron, esas eran las condiciones en las que se encontraba el paciente. Y el otro médico pueda poder tomar conductas porque probablemente cuando él lo vea, si ese paciente ya está en coma, pues ese paciente hay que trabajarle si tenía las indicaciones o toca pensar en un techo terapéutico o si tenía voluntades anticipadas firmadas en que no sea candidato a maniobras invasivas de reanimación. O que va a tener un pronóstico neurológico reservado u ominoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente si ustedes no están tan seguros de poner la categoría, puede ser más confuso en que ustedes digan, no, paciente somnoliento. Cuando lo evalúa otro, ese paciente está en estupor, pero probablemente esté en las mismas condiciones cuando lo evaluaron ustedes o el otro colega, pero como no describieron lo que vieron, sino que pusieron lo que ustedes creían, y en ese momento no acertaron, pues se va a pensar que ese paciente va peor. Pero si hacemos la vigilancia del continuo, probablemente ese paciente está en las mismas condiciones que el día anterior que fue valorado. Entonces acá sí recomendamos eso, de que es muy valioso poner la descripción de cómo encontramos al paciente. Esto sobre todo nos sirve mucho en paciente intrahospitalario. Bueno, ahorita lo que vamos a hablar es cómo evalúo yo el nivel de conciencia. Entonces, ya dijimos que vamos a evaluar ese examen mental de acuerdo a las reacciones a estímulos que tenga el paciente en el momento de la valoración cara a cara con el examinador. ¿Qué puedo utilizar yo? Estímulos externos como la voz, ruidos fuertes. Por ejemplo, es frecuente que uno haga aplausos cerca al oído del paciente, que haga tacto de intensidad progresiva. Y lo último que yo voy a hacer va a ser estímulos dolorosos. ¿Listo? Si yo tengo respuesta a estímulos, ese paciente ya no está en coma. ¿Listo? Y ya va a depender de la intensidad del estímulo que yo deba realizar para definir si está en somnolencia o está en estupor. Si yo requiero solamente hacer un estímulo leve para que el paciente abra ojos y ponga atención hacia donde está el estímulo, que de hecho ahí ya estaremos hablando tanto a nivel como el primer componente del contenido, yo diría ese paciente está en somnolencia. Pero si yo tengo que introducir un poco más de estímulo para que el paciente presente esa apertura ocular, yo ya diría ese paciente está en estupor. Y si definitivamente el paciente no responde, digo que ese paciente está en coma. Esto digamos que es lo que nosotros planteamos en el libro de forma práctica, porque la idea es que esto sea una especie de manual de bolsillo, como si yo tuviera al neurólogo interconsultado en el librito. Y esto pues obviamente tiene muchas más aristas, probablemente hay subniveles
en cada una de estas categorías, pero con los básicos, los elementales y los que son indivisibles, pues ese es la alerta, la somnolencia, el estupor y el coma. Listo, entonces salimos de nivel. Acuérdense que dijimos que el examen mental tenía dos, el nivel y el contenido de la conciencia, pero que todo en conjunto es la evaluación de la conciencia, que es igual a examen mental. Y ya habíamos dicho que el contenido de la conciencia incluye funciones cognitivas y estados afectivos asociados. O sea que si yo quito el afecto, todo lo que les voy a hablar son las funciones cognitivas que están embebidas en las baterías de pruebas de neurología cognitiva y las de aplicación rápida como el Mini Mental y el MOCA. Entonces vamos a iniciar. Yo les había dicho que entonces siempre debemos tener un orden sistematizado y debemos ir siempre siguiendo las mismas indicaciones. Entonces, en el contenido de la conciencia, lo primero que yo voy a evaluar es la atención. Tengo dos formas de hacerlo. La primera es que yo ingreso al consultorio o ingreso a la habitación o al cubículo en la UCI y lo que voy a decir es, listo, si yo llegué y el paciente ya tenía ojos abiertos, pues ese paciente yo ya sé que el nivel de contenido es alerta. Yo ingreso y si el paciente gira su mirada hacia quien ingresa a su entorno, que es el examinador, pues yo voy a saber que ese paciente está atento al estímulo visual. Obviamente si estoy dentro de su ángulo de visión. Si no, pues la otra forma que uno hace usualmente cuando entra a la habitación del paciente es decir, saludar. Entonces yo llego y digo, buenas noches, Pepito Pérez, y el paciente va a girar su mirada. Entonces eso me implica de entrada que yo ya sé que ese paciente está atento. Y la otra manera, si ya quiero hacer como una evaluación un poco más rigurosa, es pedirle que repita una palabra, letra por letra, al derecho y al revés, o una secuencia de números al derecho y al revés. Nosotros en el libro pues, recomendamos la palabra cerebro, pues por nuestro sesgo neurológico, y la secuencia de 10 números, diciendo que digan del 10 al 20, y al derecho y al revés. ¿Qué esperaríamos, según la edad y la educación del paciente? Que al menos diga 6 números hacia adelante, 4 hacia atrás, y que le tome hasta el doble tiempo cuando decidimos usar que diga la secuencia en orden adecuado de los meses. Al revés. Ahorita vamos a ver que cuando yo evalúo la atención está muy relacionada con la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo. Y en ese sentido, si yo hago esta evaluación, yo estoy evaluando también esa memoria de corto plazo. Bueno, hay unos términos particulares en neurología que ustedes a veces van a encontrar. Yo usualmente les digo, si ustedes no se acuerdan en ese momento del término preciso neurológico, pues como siempre, tienen las dos opciones, o sea, decir lo que encuentran. Entonces, paciente con atención íntegra. O podrían decir, paciente quien presenta atención visual o gira la mirada al momento de ingresar a la habitación. Y ya. Pero si quieren usar el término, pues es el término de euprosexia. Cuando está alterada la atención, pues lo que vamos a tener es, por un lado, hablamos de distractibilidad, y básicamente es porque el paciente no se logra concentrar en un estímulo. ¿Listo? Y cambia fácilmente si se le presenta otro estímulo simultáneo. Esto usualmente lo tenemos en los trastornos de atención e hiperactividad o en la manía. ¿Listo? Hablamos de hiperprosexia cuando se disminuye ese nivel de atención. ¿Listo? Y esto usualmente va a ser en pacientes, que es el caso de este módulo, que presentan déficit cognitivo, ya que ya entramos a pensar, listo, qué cosas debo yo empezar a notar como hallazgos tempranos y pues obviamente en el paciente que corresponde de que podríamos estar ante inicios o síntomas de deterioro cognitivo y en depresión. Entonces por eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos un tamizaje de trastornos neurocognitivos o de deterioro cognitivo en particular, lo primero que debemos descartar es, listo, será un trastorno de la atención propiamente y ese trastorno será porque el paciente tiene depresión. Eso es súper importante. La aproxia es cuando yo tengo incapacidad para generar atención. Y esto generalmente se da ya en intoxicaciones y en trastornos neurocognitivos mayores ya establecidos. O sea, eso es igual a demencias ya avanzadas. Y hay una particularidad y es que yo también puedo tener la atención aumentada y eso se llama hiperprosexia. Y en este caso particular es porque se logran concentrar demasiado en un estímulo y les va a costar pasar a otro estímulo fácilmente. Y esto usualmente ocurre en trastornos psiquiátricos primarios, en este caso, por ejemplo, en trastorno de pánico. Bueno, aquí voy a hacer una pausa a ver si tenemos o saludamos a alguien más.
Íbamos saludando a Francisco Hernández, Isabel González y Miguel Materano nos dice el estado de obnubilación. Listo, entonces si nosotros nos vamos a buscar qué es obnubilación, pues es básicamente el equivalente a somnolencia. ¿Listo? Entonces ahí no habría lío, Miguel. Bueno, ya pasamos entonces a la orientación. Entonces en la orientación nosotros recomendamos este orden, que sea en tiempo, orientación en lugar y orientación en persona. Y acá pues va a ser la definición de si el paciente tiene conocimiento del medio ambiente y de sí mismo en un momento determinado. Y por eso hablamos de tiempo, lugar y persona. Como tips prácticos, usualmente los que se afectan en enfermedades neurológicas es el tiempo y el lugar. La persona usualmente se conserva en la orientación y en enfermedades psiquiátricas se compromete con frecuencia la orientación en persona. ¿Listo? Entonces, este es un tip que nos ayuda a veces a poder diferenciar cuando tenemos dudas y queremos como elementos rápidos para poder orientarnos y tenemos como dificultades para pensar en diagnósticos diferenciales. No es 100%, pero sí es un buen predictor. ¿Listo? Entonces, ya como dijimos, en tiempo, lugar y persona, pues lo que nosotros vamos a evaluar es en tiempo la fecha, ya que hay un ejemplo. Pues si yo le pregunté al paciente, hola, señor Juan Pérez, ¿usted cómo está hoy? Entonces, él le va a decir uno bien, lo saluda, uno ve que ya tiene ojos abiertos, ve que está prestando atención, entonces ahí ya vamos chequeando elementos del examen. Pero entonces el señor probablemente nos dice, estamos en el 2024. Y entonces uno le dice, venga, pero ¿en qué mes y en qué día? Entonces el señor no nos logra decir. Entonces nosotros tenemos que ayudarle con la categoría. Y cuando ustedes lo reporten en la historia, no recomendamos que digan orientado en todas las esferas. Nosotros preferimos que nos digan por cada una y especifiquen qué fue lo que respondió y qué faltó. Entonces, por ejemplo, acá él nos dice, orientado en tiempo, dice año, pero no el mes ni el día. En lugar nos dice el punto, o sea, el hospital, pero no especifica cuál. Y en persona nos dice el nombre y el apellido. Esto va a ser muy orientador, bueno, valga la redundancia, estamos hablando de orientación, para definir en el seguimiento de las valoraciones neurológicas y sobre todo si, por ejemplo, este es un paciente que tiene un delirio o una encefalopatía aguda, que son términos equivalentes, y yo lo evalué, por ejemplo, el lunes, y el lunes tenía esta descripción del médico que lo oyó, y yo soy el médico neurólogo que llegó a verlo posteriormente porque pues tenemos turnos rotativos. Entonces, si yo llego y veo que en el examen dice esto, y cuando yo lo evalúo, el paciente ya me dice el mes y el año, pero el hospital sigue diciéndolo como general, pero no nos especifica cuál, yo voy a decir, listo, este paciente ya está presentando una mejoría. ¿Por qué? Porque me dijeron esto y me lo especificaron. Si no lo hacen de esa manera y me estén orientado en tiempo y en lugar, pues yo no voy a saber cómo especificar o valga la redundancia, definir con claridad si hay alguna mejoría, porque a veces en neurología las mejorías no son muy abruptas, sino que son cosas muy finas que me ayudan a decir una tendencia. Porque, por ejemplo, en un paciente que tiene delirium, pues la mejoría, así yo trate la causa sistémica que lo descompensa, el paciente en su velocidad de mejoramiento desde el punto de vista encefálico va más lento. Entonces incluso puede que corrijamos la infección urinaria, que corrijamos o se haga la cirugía, pero el paciente continúe con alteración de la orientación. Y esto debemos ser claros en explicárselo a los familiares. ¿Por qué? Porque si no hay buena comunicación, pues vamos a tener pues líos y vasos comunicantes rotos. Listo. Entonces aquí hablamos que si la orientación en tiempo es la que más fácilmente puede verse comprometida en pacientes ancianos hospitalizados, una forma que tendríamos adicional de evaluarlo es pidiéndole al paciente que se oriente en claves. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto si hoy es viernes y el paciente no sabe, le puedo decir, venga, pero entonces, ¿qué día fue ayer? ¿Y qué día será mañana? Y entonces eso ayuda a que el paciente reconecte y se empiece a orientar. Y pues ya habíamos hablado que la orientación temporoespacial es la que usualmente se ve comprometida en la encefalopatía aguda del delirium y también en los trastornos neurocognitivos. ¿Listo? Entonces, si nosotros recordamos, nosotros podemos dividir los trastornos neurocognitivos en los agudos y en los crónicos. En los agudos, pues tenemos la encefalopatía aguda o delirium, y en los crónicos tenemos los trastornos neurocognitivos mayores, que son pues las demencias y cada uno de sus subtipos determinados por el componente, como hablamos al inicio de este módulo, de sesión en vivo, de cuál es el dominio más comprometido. Ahorita pasaríamos al lenguaje y el habla. Entonces voy a hacer una
Pausa. Después de Miguel, nadie más nos ha hecho comentarios. Bueno. Entonces, en el lenguaje y el habla, lo que yo me voy a referir es, el lenguaje es un proceso de comunicación, tanto verbal como no verbal, y el habla va a ser la forma de cómo articulamos las palabras. Y así es que vamos a diferenciar cuando hablo de un trastorno del lenguaje y cuando hablo de un trastorno del habla. ¿Listo? Cuando hablo de que hay compromiso del lenguaje, voy a hablar de afasia. Cuando hablo que hay un trastorno del habla, voy a hablar de disartria. ¿Listo? Bueno, yo sé que aquí hay mucho texto, pero entonces vamos a irlo procesando con pausa. Entonces, lo primero, y recordamos, tengo que tener los demás ítems íntegros, o sea, que el paciente esté bien atento, que esté orientado, para pasar ya a hablar entonces del lenguaje, como elemento del contenido de la conciencia. Y cuando estoy hablando del lenguaje, yo tengo que hablar unas características. Entonces, en general hablamos de 6 componentes. Entonces, grandes. Lo primero es que yo tengo que pedirle al paciente que me cuente algo. Entonces, usualmente cuando uno tiene poco tiempo, lo que uno hace es saludarlo. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Cuénteme qué fue lo que pasó. Y entonces ahí el señor empieza a contarle a uno, mire, no, lo que pasa es que ayer que yo estaba en la casa presenté un dolor en la nuca que se me fue a la parte anterior de la cabeza y bla, 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 le cuento todo esto. Entonces, mientras uno lo está escuchando, está hablando de varias cosas. Entonces, uno, como se está expresando verbalmente, pues yo le pongo cuidado a la fluidez, que es el número de palabras por minuto. Evalúo también cómo está organizando la composición de las palabras, que es la sintaxis. Entonces, acá nos toca acordarnos de gramática. Luego, que esté utilizando adecuadamente la palabra que corresponde al significado que quiere expresar en la oración, que es la semántica. Y posteriormente, que esté pronunciando y acentuando bien. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué tendría? Fluidez, sintaxis, semántica y prosodia. Aquí tengo 4 elementos súper importantes que evalúo. Cuando nosotros estábamos redactando este capítulo y la discusión del libro, pues encontramos que no hay un estándar de decir, venga, en español hablamos tantas palabras por minuto, en japonés, por ejemplo, que es uno de los idiomas que más palabras por minuto utilizan, entonces también es un número mucho más alto que el nuestro. Encontramos que, por ejemplo, 50 es una palabra que se dice para Colombia y en general para el español, pero nosotros también sabemos que hay variaciones regionales, o sea, no es lo mismo una región de Colombia comparada con otra, o un país latinoamericano con otro país latinoamericano, o un país con un idioma y otro idioma. Entonces, por eso decidimos no poner un número preciso, pero sí, usualmente nosotros tenemos el oído y sabemos cuando alguien está hablando con fluidez, o sea, que está usando un número promedio de palabras para el dialecto que usamos comparado con que esté aumentado o disminuido. ¿Listo? Entonces, evaluando cuando estamos escuchando el cuento de la historia clínica que nos da el paciente. Luego debemos evaluar la comprensión y eso lo vamos a hacer con preguntas o comandos. Y acá pues sugerimos que sean simples, que sean de fácil realización y que sean de complejidad progresiva. Entonces, ¿qué ejemplos proponemos nosotros? Usar, por ejemplo, preguntas de sí o no, o comandos donde se diga saque la lengua. Entonces uno le dice al paciente saque la lengua. Y miren que ustedes, esto uno lo hace en todo el examen neurológico. Porque, por ejemplo, cuando yo le pido al paciente que saque la lengua, que le estoy evaluando los nervios craneales, pues yo ahí esto lo voy a agregar a examen mental en el apartado de contenido. ¿Por qué? Porque entonces me comprendió la orden sencilla. Le digo también cierre ojos, y una que nos sirve mucho es, por ejemplo, con la mano derecha tóquese la oreja izquierda, ¿cierto? Y acá estoy hablando varios procesos. Uno es que me entiende, o sea, la comunicación está bien, o sea, que el lenguaje está bien, pero adicionalmente reconoce la parte del cuerpo, y aparte de eso, logra cruzar la línea media y está yendo al lado contralateral a tocarse la oreja. Entonces, esto implica una integración completa de las diferentes funciones lobales y biemisféricas. Entonces vean ustedes cómo con evaluaciones sencillas a la cabecera del paciente, pues yo estoy haciendo una valoración que me está dando datos importantes, macro y generales. Luego yo siempre debo evaluar la nominación. Entonces usualmente lo que uno dice es, y todos tenemos un lapicero, tenemos las gafas, tenemos nuestro celular. Entonces lo que uno le va a decir al paciente es, bueno, ¿qué es esto, señor Juan? Entonces le va a decir a uno, eso es un lapicero. ¿Para qué sirve? Para escribir. Hágame como si escribiera y ya. Y con eso yo evalúo si tiene buena la nominación. Incluso ahí evalúo otras cosas, ¿no? Digamos que el marco conceptual del objeto y también su utilización. Y luego le voy a pedir que haga la repetición. Entonces ahí puedo evaluarlo
en dos formas. Uno es cuando yo quiero encontrar si hay un fallo en los fonemas. Entonces lo que voy a decirle es, diga lulo, diga granadilla, diga hipopótamo, diga esta frase después de mí, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Y aquí lo que estoy evaluando es si el paciente logra capacidad de retención y si logra repetición y si pronuncia bien, que es una de las cosas que evaluamos al inicio de los componentes. Y hay dos elementos importantes antes de salir de la evaluación del lenguaje y habla, y es la lectura y la escritura. ¿Cómo lo evalúo rápido? Todos tenemos un celular, le podemos decir, lea este apartado y escriba el nombre completo acá y puede hacer el ejercicio. ¿Y por qué debemos evaluar lectura y escritura? Porque hay algunos trastornos o alteraciones del lenguaje que pueden presentar solo compromiso de la lectura o de la escritura, en un caso, o dos, yo poder diferenciar un tipo de afasia por si hay compromiso o no de la lectura y la escritura. Bueno, ahorita pasamos a la memoria. En la memoria entonces habíamos dicho que dependiendo de dónde lean ustedes y quién sea su tutor en neurología, hay diferentes clasificaciones y eso también va a depender de los autores que escriben, de las escuelas de pensamiento, de si se evalúa desde el punto de vista de neurología cognitiva o si se hace más desde el punto de neuropsicología, ¿listo? O si se hace más desde el punto de neurofilosofía. Y en ese escenario, nosotros dijimos, bueno, tenemos que evaluar algo que sea práctico, que sea la cabecera del paciente, y determinamos que la evaluación de la memoria la vamos a hacer desde el punto de vista de la temporalidad. Entonces, por eso hablamos de la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que esa memoria inmediata, que es de segundos, va a tener una relación con la atención. La memoria de corto plazo, la memoria reciente, es la que evaluamos y la que clásicamente decimos, vamos a decirle estas palabras y posteriormente se las preguntamos, debemos tener un reloj, esperamos 5 minutos y a los 5 minutos le preguntamos al paciente, venga, recuerda las palabras que le dije hace un momento, por favor repítalas. Entonces él va a decir perro, bicicleta, árbol. Si a él le cuesta decirlos, entonces el paciente ya, por ejemplo, en el mini mental pues ya falla y tocaría ya usar la ayuda de la categoría. Entonces yo le dije un animal, entonces, perro. Y el otro era un medio de transporte, la bicicleta. Y el otro era un elemento que encontramos en el reino vegetal, un árbol. Entonces, cuando yo hago la descripción de la evaluación de la memoria, yo, así como la orientación que tengo que dejar claro al momento de evaluar cómo estaba el paciente, pues yo voy a decir, bueno, el paciente en la memoria de corto plazo recuerda 2 de 3 palabras a los 5 minutos y con la ayuda de la clave cognitiva logra decir perro, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando se haga un seguimiento, pues vamos a evaluar si eso sigue igual, si eso mejora o si definitivamente empeora y ya no, ni siquiera con clave es capaz de decir la palabra que se le pidió recordar. Cuando hablamos de largo plazo, lo que estamos refiriendo es que puede ser biográfica o histórica. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendamos? ¿Cuál es el nombre del último presidente? Usualmente esto lo tenemos fresco y no importa el nivel de la persona. Usualmente son figuras que son mediáticas, que salen en las noticias, entonces es algo que tenemos como contrastar la respuesta. Y cuando hablamos de elementos biográficos, podemos preguntar, por ejemplo, cuándo fue la fecha del matrimonio, o cuál fue el nombre de la última pareja, o cuándo, cómo fue que se conocieron. Pero entonces en ese momento yo debo tener con quién contrastar la información, que va a ser el familiar o el acompañante, para poder llevar esta parte de memoria a largo plazo. Listo, yo hago entonces nuevamente la pausa. Saludamos a Eric, está Acuña. Y también saludamos a todos los que se conectan posteriormente a este live. Bueno, ya saliendo de la memoria, vamos a hablar del pensamiento. Entonces, en pensamiento dijimos, incluye el cálculo, la abstracción y funciones ejecutivas. Cuando hablamos de cálculo, si queremos ser súper prácticos, la forma que tenemos y que recomendamos y que es más precisa y que nos da información cuando tenemos que actuar, por ejemplo, en urgencias y necesitamos este dato, es decirle, ¿cuánto es? Y hagan ustedes la prueba, 35 menos 17. Es hacer una resta de 2 cifras. Acá en el libro pues salen restas y salen sumas. Las sumas realmente pues tienen una complejidad menor. Entonces lo que recomendamos es, si no tienen mucho tiempo, hagan una resta de 2 cifras. Y la pregunta clave de siempre es, bueno, pero si ese paciente es analfabeta o no maneja la escritura o no puede hacer la operación, ¿qué le hago? Entonces, la forma más fácil es con dinero. Usualmente, a no ser pues que tengamos un compromiso cognitivo significativo
y no seamos funcionales. Pero pues ya eso es otro escenario. Entonces, por ejemplo, acá lo que sugerimos es si usted va a la tienda y compra una fruta, esa fruta vale 3.700, si usted paga con billete de 10.000, ¿cuánto sería lo que deberían devolverle? ¿Listo? Entonces, eso implica un procesamiento, es una resta que es más compleja y es dinero que se sabe pues manejar. Entonces, ahí también haríamos cálculo. Cuando hablo de abstracción, lo que trato es de evaluar cómo está funcionando esta función y puedo hacer dos maneras clave. Uno es que determine similitudes, diferencias e interprete refranes. Cuando hablo de similitudes, diferencias, me refiero a preguntarle al paciente, por ejemplo, ¿en qué se parece una pera y manzana? Entonces, la respuesta esperada es que sea la categoría fruta. ¿En qué se parece una regla y un reloj? Entonces, que él logra abstraer lo que los une, en este caso, pues, medir, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una mentira y un error? ¿Listo? Y cuando hablo de refranes, es evaluar cómo interpreta estos dichos que son populares, que son conocidos, y que incluso varían de región a región. Entonces, por ejemplo, no se llora sobre leche derramada. ¿Usted cómo interpreta o qué entiende por lo que le estoy comentando? O a caballo regalado no se le mira el colmillo. Y esto me va a ayudar a evaluar esa capacidad de abstracción. Y ahí pasaríamos al otro elemento que está dentro del contenido de la conciencia, en el apartado del pensamiento, que son las funciones ejecutivas. Ya hablamos que las funciones ejecutivas, digamos que en el desarrollo del sistema nervioso central, lo último que adquirimos hace unos cuantos años es nosotros tenemos tallo y eso lo compartimos con otros animales. Luego se fue agregando el cerebelo, todo lo que corresponde a los hemisferios cerebrales, de atrás hacia adelante, y finalmente adquirimos lo que corresponde a los lóbulos frontales, que son de hecho las estructuras más grandes hemisféricas, encefálicas, y estas funciones ejecutivas pues tienen su asiento en esa área más anterior prefrontal, y tienen esa función que adquirimos nosotros de último en el desarrollo biológico, que es las habilidades de autorregulación y de adaptación al mundo y la vida en sociedad. ¿Listo? Entonces ahí que evaluamos ya la cabecera del paciente, entonces la capacidad de que nosotros tengamos control de impulsos, de hacer secuencias, ¿listo? ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Una forma sencilla es hacer la secuencia o prueba de Luria. Entonces, por ejemplo, ahorita pueden repetirlo conmigo. Yo le pido al paciente que haga contra una superficie plana, o como lo estoy haciendo aquí yo contra la otra palma, esta figura en puño, mano abierta y palma. Y le digo al paciente y le explico, haga conmigo puño, mano abierta, palma, puño, mano abierta, palma, y luego que lo repita 5 veces solo. Y esto, cuando un paciente tiene un problema de funciones ejecutivas, le va a costar pasar de un patrón motor a otro patrón motor y va a empezar a fallar o a persistir en el mismo patrón. ¿Listo? Y la otra forma también es evaluar el control de impulsos. Entonces, lo que yo voy a decirle es darle comandos al paciente. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, eleve los brazos o mire a la derecha, y cada vez le voy dando un comando, y el paciente debe mantener la acción previa, y si no, hablaremos de persistencia. Y también se le puede solicitar, por ejemplo, que yo le explique cómo hacerlo, y es, por ejemplo, usted va a tocar 2 veces con el dedo, entonces, por ejemplo, contra el escritorio, 2 veces cada que escuche la letra A. ¿Listo? Y eso me va a medir la capacidad de autocontrol. Y eso también hace parte de las funciones ejecutivas. Hay otro apartado, y por ejemplo, este sí se evalúa única y exclusivamente cuando hay una sospecha de que haya alteración de las nocias y praxias, que son las agnosias y las apraxias. Entonces, la gnosia es la capacidad de que yo reconozca el mundo, objetos y a uno mismo a través de las aferencias sensoriales, lo que va a implicar que los receptores sensoriales estén indemnes, ¿listo? Y pueden ser de una o varias modalidades, lo que se va a denominar como simples o complejas. Y en ese escenario, si perdemos la función de esas nocias, pues hablamos de agnosias, y estas son algunas de los términos que ustedes a veces escuchan, ¿no? Que nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estereoagnosia, pues voy a tener incapacidad de reconocer objetos por el tacto. Si yo tengo prosopagnosia, no voy a poder reconocer rostros. Si yo tengo acinetopsia, voy a tener incapacidad de reconocer que hay movimiento. Pero entonces aquí hay una particularidad, y esta es una particularidad que compartimos con todo el examen neurológico, y es, para yo poder hablar de agnosias, tengo que tener íntegros los receptores sensoriales para que haya aferencia de la información. Ejemplo, yo no voy a poder evaluar esto si un paciente, por ejemplo, está sordo porque tiene lesión de los órganos del octavo nervio craneal, o si lo que el paciente tiene es una paresia y una alteración sensitiva porque tiene una secuela por un infarto o una hemorragia cerebral. ¿Listo? Entonces, en esa extremidad probablemente yo no voy a poder evaluar ese elemento. Y por el otro lado, las praxias es la posibilidad que tenemos de iniciar
programas o movimientos motores que implican la integración de patrones motores que yo había aprendido previamente y que tengo que integrarlos. Ejemplo, si yo le digo al paciente, por ejemplo, que simule que está introduciendo un papel dentro de una carta y luego doblas ese sobre, lo pega y lo pone sobre la mesa, pues yo estoy integrando diferentes patrones motores en una acción que la va a hacer de forma voluntaria, pero que se lo está solicitando un externo. De estas pues van a haber diferentes categorías y cuando yo tengo una alteración de esa función, pues hablo de las apraxias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué le puedo pedir al paciente? Como si se fuera a peinar, como si encendiera y apagara un fósforo, como si... Y hay algunas apraxias particulares que el paciente puede mover los brazos, puede hacer cosas, pero cuando yo le digo abotónese la camisa, no es capaz de hacerlo. Y eso se llama, por ejemplo, apraxia al vestir. Por ejemplo, hay apraxias de la apertura ocular. Entonces, empezamos ya a tener como cosas más finas. Luego entramos a este apartado que es lo de sensopercepción. Este sí es sencillo en el sentido de que pues, lo escuchamos en las películas, lo vemos, y de hecho lo usamos en nuestro lenguaje común, que son las ilusiones y las alucinaciones. Hablamos de ilusiones cuando hay un estímulo que se interpreta de forma distorsionada. Entonces, por ejemplo, si yo veo una sombra, una luz, y después el paciente realmente lo que dice, ay, no, yo veo ahí un murciélago o un demonio, bueno, depende si es sencillo o elaborado, pues en ese caso la ilusión. Cuando hablo de alucinaciones, porque no hay un estímulo, sino que el paciente empieza a presentar las alucinaciones que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser auditivas, visuales, bueno, de las diferentes referencias que tenemos, pero no hay un estímulo presente. Entonces ahí hablamos de alucinaciones. Y pues esto debemos evaluarlo porque hay enfermedades neurológicas o trastornos neurológicos que, por ejemplo, presentan estas alteraciones. Entonces ya habíamos hablado al inicio que en el deterioro cognitivo, si yo hablo de alucinaciones visuales, esto es un hallazgo muy típico que si se presenta de forma temprana y con compromiso o deterioro cognitivo, debo pensar, por ejemplo, en demencia de cuerpos de Lewy. Habíamos hablado también en el juicio que en neurología lo hablamos desde el punto de vista de introspección y prospección con respecto al proceso de enfermedad. Entonces, una pregunta es, ¿por qué cree que está en el hospital o fue traído a la consulta? Si se encuentra en el hospital y comienza a temblar, ¿qué haría? O la de prospección que habíamos hablado al inicio, ¿qué hará una vez le den de alta? O sea, que ya supere o se mejore de su enfermedad actual. Y en el afecto, pues habíamos comentado que ya este apartado, si hablamos de examen cognitivo, ya queda a un lado, pero si hablamos de contenido de conciencia es la parte final, y si hablamos del examen mental, pues incluye el cómo cerramos esa valoración. Entonces, en el afecto, yo lo que voy es a tener que considerar unos términos. Entonces, por ejemplo, ese sí lo voy a leer porque para que me sigan. Entonces, el afecto es aquella disposición que tiene una persona hacia otro ser o situación. Ahí es afecto. Las emociones son experimentadas por cada persona y son temporales, o sea que las emociones son las que varían en el tiempo. Cuando hablo de intensidad afectiva, este sería el tercer término, esto describe las diferencias individuales en la magnitud de la respuesta emocional. Y el cuarto concepto es el tono, que se relaciona con el predominio dentro de la variabilidad del ánimo. Entonces, como ustedes ven, estamos ahí introduciendo varios conceptos como para que la persona cuando lea esto en el libro, pues quede un poco más clara, pero ya entrando a cómo determinar el estado afectivo, yo lo que evaluar es, hay signos de depresión, hay signos de ansiedad o manía, y debemos estar atentos a cambios del apetito, del sueño, si hay fatiga, si hay pérdida de iniciativa, si hay baja concentración, conductas de auto y heterolesión. Entonces acá nosotros estamos haciendo un tamizaje rápido de si hay banderas o signos de alarma para que el paciente tenga que ser contenido porque pues, probablemente va a tener alguna conducta autolesiva, o si estamos documentando que de entrada el paciente tiene algún predominio de alguna emoción, o si hay una enfermedad o un trastorno psiquiátrico de base, o si había un cambio en su afecto. Y con esto pues tendríamos ya la evaluación de todo este examen mental, o si lo queremos ver como examen cognitivo, pues este apartado, o la forma que yo prefiero que ustedes lo comprendan con esta sesión es que nosotros estamos evaluando la conciencia en cada uno de sus componentes. Y por eso a partir de ahora no van a poner solo Glasgow o paciente consciente. Y pues este es un algoritmo que también tenemos dentro del libro, porque en el libro manejamos tres apartados. Uno es lo que les había comentado, cómo hacer el examen normal. Luego, si yo encuentro el examen alterado, cómo orientar basado en algoritmos de pensamiento neurológico y los síndromes y tópicos especiales. En este caso particular, vamos a hacer acá un abordaje y es, si yo pienso en trastornos neurocognitivos, miren que acá hay un 1, entonces me voy a ese punto clave y dice, se deben evaluar antecedentes patológicos, farmacológicos,
debemos hacer bioquímica sérica, debemos hacer un hemograma, una función tiroidea, una vitamina B12, un ácido metilmalónico, porque no siempre la B12 puede que esté disminuida a los valores del laboratorio. Y recuerden que usualmente hacemos suplencia cuando estos valores están en un punto de corte debajo de 400 o 250, dependiendo el caso particular. Debemos hacer una serología, un VH y una neuroimagen. ¿Por qué? Porque estas son causas intervenibles y tratables antes de darle un diagnóstico a un paciente de que es una demencia, que es un proceso neurodegenerativo que no tiene intervención para detener el proceso de enfermedad. ¿Listo? Y luego lo que yo debo evaluar es si hay alguna alteración focal al examen neurológico. Si hubiese alguna alteración focal, debo pensar, ¿será una hemiparesia o un compromiso mesensitivo? Y en ese escenario debo descartar primero que haya una lesión ocupante de espacio, por lo cual la neuroimagen es importante. ¿Por qué? Porque puede que sea un tumor, o que sea un absceso u otra lesión, o que el paciente lo que tenga es unas secuelas neurológicas de una lesión vascular que sea hemorrágica o isquémica y ahorita esté ante un cuadro de demencia vascular. Si lo que tengo es un compromiso de hipo o apalestesia, que básicamente es la pérdida de la sensación de la vibración que uso con el diapasón, pues yo debo pensar en mi diferencial rápidamente, que ese paciente pueda tener una deficiencia B12. Y por eso acá es súper importante no solamente hacer el nivel de B12, sino que si nuestra sospecha es alta de que sea una alteración de B12, hacer el ácido metilmalónico para yo saber si efectivamente, a pesar de tener niveles, pues no estoy haciendo dentro de todo el metabolismo de la vitamina, teniendo unos niveles que sean efectivos. Si lo que tengo es una alteración de la marcha y o incontinencia urinaria, debo pensar es en una hidrocefalia de presión normal como un diferencial, porque si yo le pongo una derivación o hago intervención o hago una prueba de punción lumbar evacuadora y el paciente mejora, pues el paciente ya no va a estar expuesto a decir que es simplemente una demencia que no va a tener tratamiento, sino que va a ser una hidrocefalia de presión normal, en el cual el paciente va a recuperar sus funciones luego de la intervención. Acá ustedes ven que hay un 5 como ayuda cognitiva o punto clave, entonces vamos al 5, hidrocefalia de presión normal, pues eso está para que pues, recordemos la sigla. Si realmente lo que encuentro son alteraciones en los movimientos desde el punto de vista hipercinéticos, como la corea, pues debo decir, ¿será que este paciente tiene una enfermedad de Huntington? Entonces ahí yo tengo que hacer una historia donde pregunte, ahí hay otros familiares, otros en la línea que usted conoce que también han tenido como movimientos, que hayan tenido un fallecimiento temprano, que hayan terminado con enfermedad psiquiátrica y hayan terminado, por ejemplo, en una unidad de salud mental o una hospitalización crónica. Y si lo que encuentro es un parkinsonismo, entonces debemos recordar que una cosa es decir parkinsonismo y otra cosa es decir enfermedad de Parkinson, porque el parkinsonismo pues, es un síndrome y pues tengo unas enfermedades que debo considerar dentro de él, y la enfermedad de Parkinson es cuando ya hago el diagnóstico clínico posible o probable de que el paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Entonces, si yo pienso en un síndrome parkinsoniano, debo evaluar, ¿será que lo que tengo adicional en el paciente son mioclonías y ataxia? Pues debo pensar en una enfermedad priónica. Y acá, pues la clásica es la de Creutzfeldt-Jakob. Si pienso y encuentro en el paciente que hay una paresia a la mirada vertical, pues debo pensar, ¿será que lo que tiene es una posible parálisis supranuclear progresiva? Y si lo que encuentro es un temblor en reposo, esto se suma al síndrome de Parkinsonismo, con que probablemente yo deba pensar es una enfermedad de Parkinson de entrada, pero pues recordemos que para hablar de enfermedad de Parkinson ya establecida clínicamente, debo por lo menos tener un seguimiento de menos 5 años de forma prudente. ¿O será que esto es una enfermedad por cuerpos de Lewy? Pero entonces me voy aquí al punto clave 6. Vean ustedes lo que habíamos hablado, y es, hay alucinaciones visuales, trastorno de conducta del sueño REM o parkinsonismo. Y si me voy por el otro lado, y es que es un trastorno neurocognitivo, ya le hice las pruebas iniciales, no hay alteraciones al examen neurológico focales, recuerden focales como alteraciones que me localizan, ¿cierto? Pues debo pensar, ¿será que el paciente tiene o no una historia de cáncer? Si lo es, debo descartar tres grandes cosas. Un paraneoplásico, una encefalitis inmunomediada o una meningitis carcinomatosa. Si no tenemos historia de cáncer reciente o activo, entonces debe entrar la otra posibilidad y es, este paciente en la imagen tiene enfermedad de pequeño vaso y o microhemorragias en la neuroimagen. ¿Será que probablemente, o bueno, aquí posible es una demencia vascular? Entonces me voy al punto clave 2. La demencia vascular usualmente es post-ACV, subcortical, multiinfarto, cortical o puede ser mixta, en la cual cumple o de forma conjunta también tiene Alzheimer, Lewy u otras demencias. Y si ya entro directamente a decir, esta es una probable enfermedad neurodegenerativa porque descarté todas esas otras cosas, tengo opciones. Será una enfermedad de Alzheimer y ya habíamos dicho, si es enfermedad de Alzheimer, lo más frecuente, esta es la más frecuente, pues son fallas de memoria iniciales, atrofia lóbulo temporal, medial. Si es la frontotemporal, lo que voy a encontrar es atrofia frontal y o temporal anterior y cambios comportamentales iniciales. Entonces, por eso yo les decía a ustedes que la historia clínica sigue siendo fundamental y en trastornos neurocognitivos lo que yo presento al inicio. ¿Listo? Y por eso así parezca cansón, hay que hacer
incisivos, intensos, en sacar la mejor calidad de la información de los familiares que conocían a ese paciente al inicio del proceso de la enfermedad. Y cuando hablo inicio, son varios años antes de lo que ellos realmente creen que es cuando inicia la demencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno se pone a preguntar y a preguntar y a preguntar, dicen, ah, no, es que mi tía sí presentaba ya fallas, se le olvidaban a veces nombres, dejaba prendida la estufa, se le perdían las llaves, a veces salía y no llegaba al lugar, sino que se devolvía porque no acordaba cómo llegar a la iglesia. Y esas cosas estaban pasando 3 o 5 años antes del momento actual en el cual la llevan al consultorio porque tiene fallas de memoria que en las cuales ya no está manejando el dinero o no está siendo funcional. ¿Listo? Y